Listo. Buenas noches, mi nombre es Carlos Armando Rodríguez Lema, estudiante de la materia Automatización de Procesos Industriales. El siguiente video corresponde al ejercicio que se desarrolló a modo de examen para este primer parcial. En la pantalla vemos de qué trata. En este caso hemos desarrollado un sistema de mezclado de pasta para la producción de papel. Bueno, antes de comenzar con la explicación de los diagramas, en este caso con la explicación de cómo funciona el programa, aparte cómo está conformado, vamos a explicar de manera un poco rápida cómo es que funciona este procedimiento. Bueno, el proceso de producción de papel inicia en este caso con la recopilación de materia prima. En este caso existen fábricas que se dedican a elaborar el papel, ya sea papel para hojas de cuaderno, papel para láminas de cartón o simplemente papel como por ejemplo papel higiénico. Eh, Se dedican a elaborar este tipo de productos, pero no todas las empresas funcionan de la misma manera. Es decir, hay empresas que funcionan con, por ejemplo, la principal materia prima está constituida por papel reciclado, como por ejemplo en este caso la planta Impaexa. Sin embargo, hay plantas que se dedican a elaborar un producto, entre comillas, de mejor calidad debido a ciertos parámetros, como por ejemplo estamos hablando de la gramabilidad, estamos hablando también de lo que a nivel de planta se lo conoce como cenizas y también como resistencia del papel. Entonces, para obtener un producto de mejor calidad, ciertas empresas se dedican o ciertas industrias se dedican a elaborar el papel en base a lo que le llaman pulpa virgen, que no es nada más que la pulpa obtenida directamente de los árboles, a diferencia de las industrias que se dedican a elaborar papel en base a hojas de papel reciclado, entre comillas, cuya calidad es un poco más baja por el tema de la resistencia, el tema de la gramabilidad y tema de cenizas que encontramos en las láminas de papel o en las bobinas o finalmente en el producto que ya se es comercializado en este caso por las industrias. Eh, bueno, entonces iniciamos primero con un proceso de selección de la materia prima. También tenemos que tener en cuenta que no se puede utilizar tampoco cualquier tipo de papel. Debemos utilizar digamos, un tipo de papel en especial, porque si nosotros observamos aquí en la imagen, tenemos esta maquinita, se la conoce como un pulper. Este pulper es una máquina que lo que hace, o su funcionamiento principal es la de deshebrar el papel, es decir, es una especie de licuadora que lo que hace es moler el papel y formar una especie de pasta. Entonces en este pulper no podemos ingresar cualquier tipo de papel, tenemos que ingresar un rango, tenemos establecido ya un rango de papel que podemos ingresar. En este caso, por ejemplo, para la producción de papel como hojas, papel higiénico o hojas que son láminas para hojas de cartulina, necesitamos específicamente solamente ingresar papel, por ejemplo, papel del tipo bond, papel, hojas de cuadernos, o todo lo que son láminas de papel que no superen un grosor especificado. Entonces, inicialmente, luego de seleccionar la materia prima, pasamos a este aparatito. No hemos hecho un diagrama de cómo se inicia el procedimiento más atrás, porque en realidad nuestro ejercicio se enfoca específicamente en la parte de mezclado, es decir, justamente en la parte de la imagen que vemos acá. Por lo tanto, lo que pase antes y lo que pase después es un poco irrelevante. Sin embargo, para tener conocimiento más o menos de cómo funcionan las plantas que producen papel, pues hemos ingresado estas dos imágenes y estamos dando una explicación breve de cómo funciona, una explicación rápida de cómo está conformado y cuáles son los procedimientos que se siguen. Listo, entonces una vez que ya se obtiene la materia prima, nosotros pasamos a esta maquinita. Como lo mencionamos, esta maquinita se denomina pulper. Lo que hace es deshebrar las hojas de papel que tenemos
que vamos a reciclar para producir, en este caso, otras láminas de papel. Entonces la materia prima ingresa a esta especie de licuadora. Lo que se hace es, se forma una especie de pasta, porque dentro de la licuadora no solamente cae, o dentro del pulper, ya hablando en términos, con los términos correctos, dentro del pulper no solamente ingresamos papel, sino que también ingresamos agua, y lo que hacemos es disolver ese papel, y a su vez eso ayuda a que, en este caso, el pulper realice de mejor manera su trabajo. Entonces lo que nosotros obtenemos ya después de que se ha realizado, por ejemplo, me invento, por ejemplo, se ingresan 2 toneladas de material reciclado, en este caso papel, y se ingresa, por ejemplo, me invento, 200 centímetros cúbicos de agua para realizar la molición. Entonces estos parámetros también son controlados en este caso, por los operarios, debido a que las consistencias que se manejan para producir, en este caso, la pasta que se elabora aquí, o esa fibra que se desenhebra, tiene un rango específico. En este caso estamos hablando de un aproximado de una pasta con un 10% de consistencia, es decir, o el 10% de humedad en la pasta que tenemos ya finalmente. Entonces, esa pasta lo que se hace es, una vez que ya se ha molido, después de un determinado tiempo, quedan las hojas de papel que han sido recicladas totalmente deshebrados. Entonces, hay que tener en cuenta que esa pasta como son hojas de papel reciclado, esas hojas contienen colores, por ejemplo, pueden ser de las plumas, con lo que se escribe en las hojas de papel, o hay veces que se reciclan, por ejemplo, hojas de oficina, estas hojas así, que están impresos con tinta, valga la redundancia, de las impresoras, y eso produce que toda esa cantidad de colores también que se disuelven con el agua, hace que se forme una pasta de un color, digamos, no tiene un color claro, sino tiene más bien un color oscuro, debido a la cantidad de colores que se mezclan, sin contar con la suciedad que tiene, en este caso, las hojas de papel reciclado. Ahora también hay que tener en cuenta que no siempre el material que se ingresa, en este caso el pulper, es un material 100%, o estamos garantizando que es un material que contiene 100% papel. Hay ocasiones en las que, entre las grandes cantidades de papel que se ingresan al pulper, ingresan, por ejemplo, plásticos, metales, alambre de los mismos cuadernos, grapas y todo lo demás. Entonces hay que tener también en cuenta que todos esos materiales que no van a ser utilizados o que pueden ocasionar daños más adelante son filtrados en esta aquí. Listo, entonces, una vez que ya producimos la pasta, esta pasta pasa a un reservorio, vamos a llevarlo así, a un reservorio, en donde, gracias al ingreso de químicos, también aumentamos, en este caso, inyectamos agua al sistema para poder disolver de mejor manera los químicos, y así mismo la pasta. Lo que hacemos en esta parte es, gracias a los químicos que ingresamos, eliminamos, en este caso, la suciedad y los colorantes que existen en nuestra pasta. Estamos hablando de los colorantes que mencionamos anteriormente, cuando estamos deshebrando las hojas de papel. Entonces ingresan los químicos en conjunto con el agua, y esto también es una especie de licuadora, que lo que hace es remover esa cantidad de la pasta que vino del pulper con los químicos y el agua que hemos ingresado. ¿Para qué? Para que toda esa cantidad de suciedad, entre comillas, eh, se vaya hacia la parte superior, como lo vemos en esta imagen, y ruede a través de una especie de barandas. En este caso vemos unas barandas, hay industrias que utilizan tuberías para eliminar todo ese tipo de desechos. Y listo, y finalmente, ya cuando se logra, por ejemplo, obtener una claridad del papel, por ejemplo, ya logramos que la pasta quede totalmente blanca, seguimos con el siguiente procedimiento, que es o mejor dicho, ya obtenemos la pasta de papel, que es la pasta que finalmente se va a utilizar. Entonces, este es el siguiente procedimiento. Una vez que nosotros ya hemos logrado obtener esa pasta, una pasta generalmente de color blanco,
Entonces esa pasta es descargada hacia un sistema reservorio. En este caso vemos este tanquecito. Hay que mencionar también que este tipo de máquinas no funcionan constantemente. Estas son máquinas que funcionan no de modo automático, sino funcionan de modo manual. Es decir, cada vez que nosotros requerimos elaborar pasta, lo hacemos de manera manual, ingresando la cantidad de papel necesario y asimismo la cantidad de químicos para lograr una blanqueza determinada. Entonces, una vez que nosotros hemos obtenido la pasta con el color que deseamos, la consistencia también que nosotros deseamos, pasamos a colocar la pasta en un tanque reservorio. En este caso vemos que esta parte de aquí, este tanquecito que tenemos aquí representa nuestro tanque reservorio. No es así, pero estamos tomándolo como ejemplo. Entonces la pasta se almacena en este punto y ya en este punto sí se realiza un proceso de control en donde, por ejemplo, tenemos sensores que miden la cantidad de pasta que tenemos en nuestro reservorio. ¿Por qué hacemos esto? Porque, como lo mencionamos antes, nosotros no estamos haciendo funcionar todo ese sistema de manera automática. Esto lo hacemos de manera manual. Entonces necesitamos llevar un control de la cantidad de pasta que tenemos en el tanque reservorio para no dejar desabastecido a la siguiente fase del proceso, que es ya la producción del papel como tal, con esta maquinita que vemos en la imagen. Bueno, también hay que mencionar que en este caso los reservorios de la pasta que se contienen ya para la elaboración de papel generalmente se manejan con un rango de 50 al 80%. Es decir, cuando el tanque está al 80%, se deja de mandar ya la pasta de la fase anterior. Sin embargo, cuando ya hemos alcanzado un nivel alrededor del 50%, lo que hacemos es nuevamente comenzar el proceso de producción de más pasta. ¿Para qué? Para que con la descarga que se realiza, nuevamente se alcance el valor establecido, que es el valor máximo establecido, que es del 80%. Entonces, de esa manera intentamos no desabastecer el sistema de reserva de pasta que es utilizado posteriormente por la máquina de papel. Esta máquina de papel lo que hace es, básicamente, como su nombre lo dice, es elaborar el papel como tal. Esta máquina cuenta con un conjunto de rodillos que lo que hace es más o menos como en esos rodillos lo que hace, esos rodillos contienen una banda. Esa banda a través de sistemas de riego eh, son se le inyecta una capa de ligera de goma. Esa goma al trasladarse, al mantener contacto con la pasta, eh, ya va formando una especie de una ligera capa de pasta de papel. Y bueno, más adelante se producen procesos como por ejemplo secado, que lo que hace es esa pasta fina de papel que se formó al mantener contacto la goma con la pasta, ya se forma finalmente la capa de papel, que son estas bobinas que vemos en la siguiente imagen. Y esto sería ya la fase final de nuestro proceso de producción en este caso, de las bobinas de papel. Ya más adelante, dependiendo de lo que nosotros querramos elaborar, por ejemplo, si son, eh, bobinas para papel higiénico o bobinas para papel, hojas de cuerno, o sea, ya se juega con los valores, en este caso, de químicos que se ingresan a los tanques reservorios para elaborar una pasta determinada, debido a que la pasta que se elabora para diferentes, para los tipos de papel que se elaboran en la planta no son las mismas. Existirán pastas que quizás necesiten ser de un color mucho más claro, otras pastas que necesitarán de un color más atenuado. Entonces eso se setea en los HMI de toda la planta para lograr establecer la cantidad de químicos que se ingresan, así mismo la cantidad de pasta, dependiendo de lo que se vaya a producir. Entonces, esta sería la explicación rápida, más o menos, de cómo funciona una planta productora de papel. Esta sería más o menos la explicación. Y finalmente lo que vemos aquí al final de la diapositiva es la bibliografía de donde se sustrajo sobre todo las imágenes. Entonces, ya explicado una vez cómo funciona este procedimiento, procederemos con la explicación de nuestro programa. Recordemos que, como dijimos, nosotros nos hemos centrado básicamente en el proceso de producción de la pasta.
Estamos hablando de la mezcla de químicos con el agua y la pasta en sí que ingresa a la mezcladora. Listo, entonces procederemos a visualizar ya cómo está conformado nuestro programa. Aquí vemos en la pantalla cómo está conformado el HMI y vamos con el diagrama de bloques, sí, en primer lugar. Entonces vamos a mover esto, lo ponemos acá. Listo, entonces, en este caso hemos tomado, bueno, hemos elaborado 3 secciones. En la sección de marcha y arranque, que conforman el llenado del tanque, en este caso el tanque reservorio de la pasta, y un sistema de distribución de pasta y depuración de pasta. En este caso, vamos a ver más nuevamente, los sistemas de depuración y distribución son utilizados en distribución, como lo mencionamos antes, es para pasar al siguiente proceso, es decir, para pasar al proceso de almacenado. Y el sistema de depuración lo que hace es, por ejemplo, cuando se van a realizar mantenimientos cada determinado tiempo, en este caso son máquinas que no se pueden parar debido al trabajo complejo que se realiza en ellas, no se pueden parar constantemente. Se planifican mantenimientos del tipo correctivos o del tipo preventivos para verificar que la máquina esté funcionando correctamente. Entonces, debido a eso, estos sistemas, vamos nuevamente al diagrama de bloques, listo, debido a esto, estos sistemas no son detenidos constantemente, a diferencia de otros sistemas como por ejemplo filtros, rodillos, que generalmente por el mismo funcionamiento que tienen, la cantidad de tiempo que pasan funcionando, son partes de la maquinaria que sufren mayor daño. Entonces, nuevamente vamos al diagrama y empezamos. Entonces, inicialmente lo que nosotros hemos creado es en este caso hemos implementado un bloque comparador. ¿Qué hacemos con este bloque comparador? Sabemos que en este caso, bueno, tenemos un bloque menor o igual. En este caso lo que estamos haciendo es, a través de un sensor que nosotros tenemos implementado, vamos a ser más pequeños, implementado en nuestro tanque, en nuestra mezcladora, nosotros medimos la cantidad de pasta que nosotros tenemos en el tanque. En este caso, procuramos siempre mantener el tanque vacío. Recordemos que con cada descarga lo que hacemos es evacuar la cantidad de pasta que hemos producido durante la primera fase del procedimiento. Entonces, generalmente este lector siempre se va a estar midiendo, o bueno, cada vez que se realice la descarga siempre va a estar midiendo un valor de 0, por lo tanto, ese valor de 0 lo tomamos como referencia para iniciar el procedimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Primero medimos cuál es el nivel del tanque. En este caso, como lo mencionamos, si el tanque está vacío, o debería estar vacío porque ya se produjo la descarga para nuevamente pasar otra vez al proceso de producción, lo comparamos con una variable mínimo. En este caso, la variable mínimo sería 0. Sin embargo, a modo de práctica, podemos establecer, por ejemplo, una variable mínimo me invento, del 30%. ¿Para qué? Para verificar el funcionamiento de esto. Sería muy, digamos que muy sencillo mantener solamente un valor de 0. Entonces hemos ingresado la opción de poder manejar esta variable mínimo. Entonces lo que hacemos inmediatamente nosotros comparamos el valor existente de pasta en el tanque con el valor mínimo que hemos establecido. Nosotros activamos una salida. Esa salida lo que nos hace, vamos a bajar más, es activarnos un contacto que está normalmente abierto. Una vez que se activa este contacto, se cierra esta parte de esta ramita de aquí y la señal puede pasar a través de este contacto hacia hacia el siguiente contacto que también se mantiene en contacto abierto inicialmente.
Aquí en esta parte lo que estamos haciendo nosotros es esperar la orden, en este caso del operador, para iniciar el proceso de producción de pasta. Listo, entonces una vez ya el operario decide que puede iniciar con el procedimiento, recordemos que el procedimiento solamente estamos enfocándonos en la sección de producción, es decir, que ya el proceso de selección de materia prima y de deshebrado de las hojas de papel ya se realizó. Entonces, en este caso, el pulper está ya lleno de materia prima y está listo para comenzar a inyectar, en este caso, la pasta inicial hacia la mezcladora. Más adelante ya podemos visualizar en el HMI todo este procedimiento, o sea, de manera un poco más gráfica, podremos entenderlo. Ahorita estamos explicando cómo se elaboró el diagrama de bloques. Listo, entonces una vez que nosotros presionamos Start, se energiza toda esta parte de aquí. Al energizarse esta parte, vemos que se activa la salida VAPA. Esto es lo que indica o hace referencia a la válvula de pasta. Es decir, inmediatamente nosotros presionamos el botón de Start, se abre o bueno, se activa la válvula que permite el ingreso de pasta hacia la mezcladora. Esta salida a su vez activa un contacto cerrado que lo que hace es que a través de este bloque contador, tenemos un contador, tenemos un timer con un retraso de salida de 5 segundos, lo que hace es simular la apertura de la válvula que permite el paso de pasta desde el pulper hacia el tanque mezclador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros sabemos que todo sistema mecánico tiene un tiempo de retraso. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una válvula. Tenemos una válvula así. En este caso la válvula tiene una mariposa. Vamos a asumir que tiene una mariposa. Entonces, estos 5 segundos que nosotros hemos ingresado aquí como un tiempo de retraso, lo que simula es el tiempo que esta mariposa, vamos a verlo desde arriba, esta mariposa que vemos aquí es esta línea que vemos aquí, que lo que hace es bloquear el paso de la pasta hacia el otro extremo de en este caso de la válvula. Entonces, los 5 segundos simulan la apertura de esta mariposa, es decir, la mariposa pasa a estar en este estado hacia este estado. Entonces, toda la pasta que se encuentra almacenada de este lado de la mariposa puede transcurrir a través de ella y, bueno, pasar ya hacia el otro extremo de la válvula, que en este caso le hemos dado un tiempo de 5 segundos. Tal vez existan válvulas que se demoran menos, pero para modo de práctica hemos tomado un tiempo de 5 segundos también para que sea mejor, para que se visualice mucho mejor la simulación en el HMI, sobre todo los indicadores que hemos implementado. Listo, entonces una vez se activa ya, bueno, una vez se han transcurrido los 5 segundos, entonces en ese caso recién se produce la activación de la bomba. Recordemos que nosotros, bueno, es preferible activar las bombas, en este caso las bombas que empujan, ya sean los líquidos, los fluidos, a través de las válvulas. Es necesario encenderlas una vez que las válvulas estén abiertas, sobre todo si son bombas que manejan grandes presiones. Y esto lo hacemos ¿para qué? Para evitar lo que comúnmente se conoce como un golpe de ariete, que no es más que el golpe que produce un fluido que circula a través de una tubería con una pared o un obstáculo que se encuentre dentro de ellas. Entonces se produce una especie de expansión del fluido, bueno, no expansión, sino una especie de golpe en todos los sentidos de la tubería. Y eso puede ocasionar daños, puede reventar las tuberías o también puede dañar las válvulas, puede romper las mariposas. Y bueno, eso al final produce otros daños más significativos. Listo, entonces una vez se ha abierto la mariposa, encendemos la bomba y comienza a empujar la pasta a través de la válvula. Una vez que nosotros hemos activado la pasta, bueno, la bomba, tomamos esa señal que se envió hacia el motor. ¿Para qué? Para cerrar este contacto que nosotros vemos aquí, un contacto abierto. ¿Y qué es lo que hacemos con esta señal? Si nos damos cuenta, la señal transcurre a través de estas ramas así y está aquí manteniéndose a la espera de que se active la señal de la bomba. Vamos a borrar esta parte que ya no sirve. Ya. Entonces,
se mantiene esperando aquí la señal de la bomba. Y una vez que se cierra esta, lo que hace es transcurrir hacia esta parte de aquí. Vemos que aquí tenemos un contacto comúnmente cerrado. Ya lo vamos a explicar para qué funciona esto. Entonces, en esta parte de aquí, vemos que nuevamente hemos implementado un contador. En este caso es un contador que tiene un retraso de 1 segundo. ¿Qué es lo que hacemos con este contador? En este caso, estamos simulando que el sistema de llenado del tanque reservorio se realiza con un caudal de aproximadamente 5 metros cúbicos por segundo. Por eso es que nosotros aquí en este contador hemos ingresado 1 segundo. Sin embargo, si nosotros quisiéramos expandir ese caudal, por ejemplo, disminuir el caudal, perdón, digamos que ya no transcurre a 5 metros cúbicos por segundo, sino me invento a 5 metros cúbicos por cada 5 segundos. Entonces habría que modificar este retraso de aquí y establecerlo en 5 segundos. Pero bueno, en este caso, modo de práctica, lo hemos establecido como un caudal de 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Llega la señal, se cierra este contacto, llega el contador. En el contador la señal se mantiene en espera 1 segundo. Luego de ese segundo se activa la señal de salida, lo que hace que este contacto se cierre. Y al llegar al pin habilitador de un bloque sumador, lo que hace es la variable nivel de pasta, que es el nivel de pasta que nosotros tenemos en el tanque reservorio, lo suma más 5. ¿Por qué realizamos esta suma? Porque tal como lo mencionamos hace un momento, en este caso la pasta está circulando a través de la tubería con una velocidad de 5 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, nosotros también podemos modificar esta opción, no establecerlo como un valor fijo de 5 metros cúbicos por segundo, sino por ejemplo 10. Eso ya depende también de la capacidad de la bomba y todo lo demás. En este caso, a modo de práctica, nuevamente hemos establecido un tiempo de 5 segundos, que es el caudal que genera la bomba para el llenado del tanque con pasta. Entonces, una vez activa esta salida, llega ese bloque sumador. Entonces a la variable pasta le va a sumar 5, en este caso que representan 5 metros cúbicos por segundo. Es decir, si inicialmente estaba en 0, como lo vimos acá arriba, ahora el nivel de pasta ya contendrá 5 metros cúbicos. Luego de eso se activa una salida reset. Esto lo que hace es abrir este contacto de aquí, lo que hace que a su vez este bloque, el retard de este bloque que tiene un contador, o bueno, un timer, se abra y digamos que se resete. Entonces, ¿qué pasa? Al resetearse este contacto, se abre nuevamente este contacto de aquí, lo que hace que este bloque sumador se desactive y a su vez hace que la salida reset se desactive, lo que traería como consecuencia que este contacto se cierre nuevamente. Entonces se repite el proceso. Al cerrarse este contacto, se activa el timer. Luego, después de un retraso de 1 segundo, nuevamente manda la señal para que nuevamente nuestro bloque sumador tome en este caso, la variable que contiene el nivel de la pasta y le sume nuevamente 5 metros cúbicos. Entonces, de esa manera, lo que nosotros hemos logrado a través de este ciclo es generar un caudal de llenado con una razón de 5 metros cúbicos por segundo. Recordemos que esto es totalmente modificable si nosotros queremos aumentar el caudal o disminuir, dependiendo de las capacidades del motor, del caudal que genera el motor que estamos implementando. ¿Qué pasa ahora? Vamos a seguir viendo la siguiente parte. Vamos a esto de aquí. Listo. Entonces, una vez que nosotros seguimos llenando, vemos que el nivel de la pasta en el tanque reservorio seguirá subiendo. Vemos que el nivel de pasta aquí en el tanque reservorio va a seguir subiendo hasta que
En esta parte de nuestro diagrama de bloques, nosotros tenemos otro bloque comparador. ¿Y qué hacemos en este momento? Recordemos que inicialmente, cuando se activa el sistema, toda esta parte entra en funcionamiento. Sin embargo, las señales que se activan en estas ramas de aquí eh, no entrarán en funcionamiento mientras no se activen, en este caso, las señales habilitadoras, que tenemos en este caso un bloque comparador, un comúnmente abierto, que controla la detención de llenado de pasta, y también un bloque que habilita el ingreso de químicos hacia nuestro tanque mezclador. Entonces, ¿qué pasa cuando el nivel de la pasta alcanza ya el nivel máximo? En este caso, como lo vimos, bueno, no lo hemos presentado todavía, pero más adelante ya vamos a establecer cuáles son los valores máximos mínimos. Cuando ya la pasta se ha llenado o ha alcanzado un nivel determinado, en este caso se cierra este contacto, o bueno, se deja pasar la señal. Como la bomba en este caso está activada, también se cierra este contacto. Y al cerrarse el contacto, o activarse la señal del bloque comparador, se activa una salida que se denomina stop llenado, que lo que hace es, si nos vamos arriba, vemos que, ¿dónde está esa parte? Ya stop llenado aquí, lo que nos hace, vamos a bajar un poco más, es activarnos este contacto. ¿Y este contacto qué hacemos? Primero, reseteamos la variable de llenado, en este caso la variable que vemos aquí arriba, es decir, esta salida con una S simula más o menos, cumple la funcionalidad de un bloque, o bueno, de un sistema de autoenclavamiento. Con esto lo que estamos haciendo es evitarnos colocar esta desviación, esta especie de puente que se activa, bueno, que cierra un contacto al momento de activarse esta señal. Entonces nos estamos evitando hacer ese puente al colocar esta salida con una S adentro, que es una especie de seteo. Bueno, que simula el seteo de la señal. Entonces, una vez que se activa este bloque, lo que hacemos es resetear esa variable. Es decir, si inicialmente estaba a 0, luego se activó, se quedó activado, lo que hacemos es resetear esa variable y pasa nuevamente a un estado de 0. Entonces, primero reseteamos esa variable. ¿Qué pasa si reseteamos esta variable? Vemos que se abre este contacto nuevamente y todo este sistema deja de funcionar. ¿Qué más hacemos? También, en este caso, reseteamos la variable stop llenado. ¿Qué hace la variable stop llenado? La variable stop llenado, como lo vemos aquí, nuevamente estamos utilizando una salida con una S que significa seteo. Recordemos que esto lo que nos hacía es activar nuestro bloque comúnmente abierto y nos permitía resetear todas las señales, en este caso la variable llenado, la señal de variable llenado y la señal de detención del llenado de tanque. Y finalmente también lo que hacemos es activar o setear una variable que se denomina químicos, que es la señal que estamos utilizando en estos siguientes bloques que vienen a continuación. Entonces, de todas estas señales que tenemos aquí, de todo este conjunto de señales que vemos aquí, la única que va a mantenerse activa es la señal químicos. Las otras dos señales, al resetearse y al desactivarse o al abrirse este contacto, ya dejan de estar está activa y bueno, pueden activarse nuevamente cerrando este contacto. Todo este sistema ya deja de funcionar. ¿Por qué? Porque ya se ha alcanzado un nivel en donde se encuentra, donde el nivel de la pasta se encuentra arriba del nivel fijado. Entonces, ya una vez que cerramos la variable química, bueno, se activa la variable químicos, ¿qué estamos simulando? Estamos asumiendo que la mezcladora alcanzó ya su nivel máximo y lo que hace es ahora permitir el ingreso de los químicos que son necesarios para aclarar el color de la pasta. Listo, entonces una vez hemos activado la variable químicos, lo que hacemos es activar una señal que hemos denominado como BAQ1, y esta señal lo que hace a su vez es cerrar este contacto y nuevamente acudimos a un timer. En este caso vemos que nuevamente estamos utilizando un retraso de 5 segundos y al igual
que la bomba, que en la parte de llenado del tanque con pasta, lo que estamos haciendo es simular el tiempo que la válvula, que se toma la válvula para abrirse. Entonces, vamos a asumir que hacen de la misma manera, la válvula demora un tiempo de 5 segundos para abrirse. Entonces, una vez que la válvula se ha abierto totalmente, se activa una nueva señal que corresponde a la señal bomba Q1. Esta señal lo que hace es mandar una señal de activación hacia la bomba, es decir, cierra este contacto y vemos que nuevamente tenemos un sistema similar al implementado aquí arriba. ¿Qué es lo que hacemos en este momento? Es contar, o bueno, sí, es contar o llevar un control de la cantidad de químico que estamos ingresando al tanque. En este caso también tenemos una razón de llenado con un tiempo de 1 segundo por un volumen determinado. Y vemos que aquí hemos establecido que nuestro tanque se llena, o bueno, la cantidad de químico que ingresa a nuestro tanque lo hace a razón de 1 metro cúbico por segundo. En este caso, vemos que el flujo o el caudal que hemos utilizado es mucho menor debido a que la cantidad de químico utilizado a comparación de la cantidad de pasta que estamos utilizando es, digamos, son cantidades eh, cuyos valores son muy distantes, no tienen nada que ver, por lo tanto, utilizamos un caudal muy pequeñito. Y de hecho, lo que nosotros estamos haciendo tenemos adelante, si nosotros vemos ya en este bloque acá, estamos controlando qué cantidad de químico queremos ingresar al tanque. Vemos que en este caso la variable que contiene la cantidad de químicos que ingresa, en este caso el químico 1, también tiene un modo seteable, es decir, desde el HMI podemos establecer la cantidad de químico que nosotros podemos ingresar. Y recordemos que, tal como lo dijimos al inicio, la cantidad de químico nos va a determinar la coloración de la pasta. Por lo tanto, si nosotros queremos tener una coloración utilizando números, por ejemplo, del 10%, ingresamos una cierta combinación de químicos. Queremos una coloración del 50%, ingresamos otra cantidad de químicos. Por esa razón es que nosotros hemos implementado un valor que es seteable del HMI para controlar la coloración que va a tener la pasta. Listo, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vemos que el funcionamiento de toda esta parte de aquí, abramos el lápiz, el funcionamiento de toda esta parte de toda esta parte de aquí es similar a la parte de arriba, es decir, se cierra la señal bomba, se activa un contador, perdón, un timer al transcurrir el tiempo de retraso establecido, se activa la señal y lo que hace es sumarle el químico que se está ingresando o el caudal o el volumen de químico que se está ingresando a ese tanque hacia la cantidad, bueno, con la cantidad de pasta que se tiene en el tanque. ¿Por qué hacemos esto? Porque no siempre podemos, eh, lo hacemos como una medida de control para no sobrepasar el nivel el nivel establecido para el llenado de los tanques. Por ejemplo, si nosotros tenemos un porcentaje del 80%, por ejemplo, de llenado del tanque, es decir, si nuestro tanque tiene una capacidad de 100 metros cúbicos y la llenamos al 80%, que representa más o menos 80 metros cúbicos, y nosotros ingresamos, por ejemplo, una cantidad de 10 metros cúbicos del químico 1, suponiendo, ¿no? Entonces tenemos que considerar esa cantidad. ¿Por qué? Porque esos 10 metros cúbicos del químico que estamos ingresando más los 80 metros cúbicos que estamos ingresando, ya esa suma total alcanza una cantidad de 90 metros cúbicos y ya estaríamos excediendo la capacidad de almacenamiento del tanque. Quizá no excediendo porque hoy ya estaríamos muy cerca del límite de llenado de ese tanque. Sin embargo, recordemos que los reservorios no se los llenan al 100% debido a fugas o a accidentes que puede provocar mantener un reservorio totalmente lleno. Por ello es que nosotros hemos establecido en la parte de arriba un límite inferior y un límite superior con respecto a la cantidad de producto que tenemos dentro de nuestros tanques reservorios. Ahora, ¿qué pasa
¿Qué pasa con esta parte de aquí? Vemos que toda esta parte, como lo dijimos, funciona exactamente igual a la parte de arriba. Sin embargo, tenemos un ramal que se deriva de forma paralela a este bloque contador. En este caso vemos que lo que estamos haciendo es controlando el nivel de pasta que tenemos en nuestro tanque reservorio. Es decir, estamos sumando la pasta más la cantidad de químico que estamos ingresando. Recordemos que aquí arriba lo que estamos haciendo es controlando la cantidad de químico, es decir, a razón de 1 metro cúbico por segundo, estamos controlando cuando ya esa cantidad de químico ha alcanzado el valor que nosotros hemos seteado. En este caso, para referente al químico número 1, tal como lo vemos aquí. En este caso, lo que estamos haciendo es a través de un contador, estamos diciendo allá, en un segundo utilizamos 1 metro cúbico. En el siguiente segundo ya no tenemos 1 metro cúbico, tenemos 2 metros cúbicos. Y así sucesivamente hasta alcanzar el valor seteado que corresponde a la cantidad de químico 1 que estamos ingresando. Es decir, cuando se alcanza ya este valor, entonces se activa una señal que se denomina como BAQ2. En este caso BAQ2, vamos a borrar esto. En este caso BAQ2 lo que hace es enviar una nueva señal de activación. ¿Para qué? Una señal de activación para la activación de la válvula. En este caso vemos que BAQ2 hace referencia a la válvula del químico 2 para la activación de la válvula que controla el flujo del químico número 2. Vemos que en este caso los bloques que se han implementado en esta parte son exactamente, bueno, son similares, a diferencia de que ya en estos bloques manejamos la variable número 2, o bueno, en este caso la variable BAQ2, que controla el ingreso del químico número 2 hacia el tanque reservorio. Algo que tenemos que tener en cuenta es que no siempre la cantidad de químico 1 y químico 2 que nosotros estamos ingresando en nuestro tanque mezclador va a ser igual. Existen ocasiones en que la cantidad del químico 1 va a ser mayor a la cantidad del químico 2 o viceversa. O bueno, también puede darse el caso en que la cantidad del químico 1 va a ser exactamente igual a la cantidad del químico 2. Esto también va a depender del porcentaje de opacidad que nosotros querramos tener en la hoja, bueno, en la pasta que vamos a enviar ya hacia la máquina formadora de papel. Entonces, este valor nuevamente vemos que de la vieja bandera, lo que hacemos con esta señal es activar nuevamente un timer que simula nuevamente la apertura de la válvula número 2. En este caso estamos dándole un tiempo de apertura de 5 segundos. ¿Y para qué? Para activarnos ya nuestra señal que enciende nuestra bomba. Al encenderse nuestra bomba, vemos que nuevamente pasamos otra vez a un bloque, a un timer, que lo que hace es controlarnos el caudal de llenado del químico número 2 a la pasta, hacia el tanque reservorio. En este caso vemos que nuevamente estamos utilizando un bloque paralelo, que lo que hace es contabilizar, es decir, si inicialmente tenemos un rango de 80 metros cúbicos y del químico 1 hemos ingresado 10 metros cúbicos, bueno, 5 metros cúbicos, pongámosle, tenemos 5 metros cúbicos, entonces tendríamos un total de 85 metros cúbicos en el tanque. Entonces, cuando activamos ya la señal de químico 2, por ejemplo, que nosotros vamos a ingresar suponiendo 5 metros cúbicos más, entonces lo que hacemos nuevamente es contabilizar qué cosa. El nivel de la pasta más el químico Q1 más el químico Q2, que al final nos va a botar un valor ya, como lo mencionamos, teníamos un valor ya de químico 1 más pasta de 85 metros cúbicos y estamos inyectando nuevamente 5 metros cúbicos más el químico 2. Entonces tenemos un total de 90 metros cúbicos, que sería el valor total de almacenamiento o de producto que tenemos dentro de nuestro tanque. Listo, una vez que se ha alcanzado ese valor, es decir, la cantidad del químico 2 que ha ingresado hacia el tanque mezclador ha alcanzado su número
cuando ha alcanzado el valor que hemos seteado, recordemos que nuevamente que la cantidad del químico 2 y la cantidad del químico 1 son valores que se pueden setear desde el HMI. Por lo tanto, por eso utilizamos dos variables, que son variables que contienen un valor que es modificable, que no es un valor estable. Listo, una vez que ya se alcanza esa cantidad de pasta que se ha ingresado hacia el tanque reservorio o hacia el tanque mezclador, activamos una señal de reseteo de la señal de la salida de químicos, que lo que hace, si nos vamos arriba, es, si inicialmente nosotros aquí seteamos la señal químicos, es decir, mantuvimos activada esta señal que nos cierra este contacto y que energiza todo este ramal de aquí hasta la parte de aquí abajo, lo que hacemos es resetear esta señal. Si reseteamos esta señal, este contacto se abre y toda esta parte de aquí deja de funcionar, lo que nos da como resultado una detención total del sistema de llenado tanto de pasta como de químico 1 y del químico 2. Listo, entonces una vez que nosotros hemos reseteado ya la señal de químicos, es decir, hemos desactivado todos estos bloques que nosotros tenemos, bueno, que nos permitieron ingresar el químico 1 y el químico 2, pues lo que hacemos es entrar en un modo de espera. Es decir, vamos nuevamente a la imagen. Estamos asumiendo, en este caso con esta imagen, que ya la pasta ha ingresado a la mezcladora, asimismo el químico 1 y el químico 2. En este caso, no tomamos en consideración la cantidad de agua, o bueno, el ingreso de agua hacia el tanque mezclador, debido a que estamos asumiendo que el pulper ya nos está botando una consistencia adecuada. ¿Para qué? Para poder realizar la mezcla de los químicos con la pasta y, digamos, desechar todos los residuos de pintura, de basura que tenemos en nuestra, o bueno, que ya se va desprendiendo de nuestra pasta final. Entonces, ¿qué hacemos en este instante? En esta sección de aquí tenemos un bloque abierto, un bloque comúnmente abierto que lo que hace es simular un contacto. Este contacto lo que hace es esperar la señal de activación de las hélices que se encuentra dentro de nuestro tanque mezclador. ¿Para qué? Para mezclar, ya producir una mezcla homogénea de nuestra pasta proveniente del pulper con nuestros químicos. Entonces, cuando nosotros seleccionamos este pulsador, estamos simulando un pulsador desde el HMI, activamos la señal encender, bueno, motor de mezcla encendido, que a su vez esa señal la tomamos como referencia para activar un indicador que nos, valga la redundancia, nos va a indicar cuando ya se ha encendido nuestro motor que realiza la mezcla de los químicos con la pasta. Ahora, ¿qué hacemos en este instante de aquí? Vemos que aquí tenemos un bloque comparador nuevamente. En este caso estamos comparando un valor de 0. ¿Por qué hacemos esto? En este caso, bueno, esto aquí es más entendible ya cuando expliquemos la siguiente parte del procedimiento. Este bloque comparador lo hemos implementado para controlar que cuando ya se ha activado, bueno, cuando ya se ha vaciado todo el tanque mezclador, entonces nos active una señal que diga detener salida de pasta, que bueno, la vamos a utilizar más adelante. Por el momento, esta primera sección de aquí representa el proceso de llenado de pasta y químicos de una forma secuencial, con la única exclusión de la señal de activación del motor que hace girar las hélices para encender
el tanque mezclador y bueno, produciría una mezcla homogénea de todo el producto que hemos ingresado al tanque. De todas formas, ya cuando estemos con el HMI, daremos nuevamente una explicación rápida de todo el procedimiento y bueno, ya la posterior simulación para verificar el funcionamiento del programa. Ahora vamos con la sección número 2. En este caso tenemos la sección número 2 que corresponde a la distribución de pasta. Pues vamos nuevamente hacia nuestra diapositiva. Vemos que, tal como lo mencionamos, el sistema de mezclado, una vez que ya se realiza todo el mezclado, ya ha transcurrido el tiempo necesario para que se mezcle. De hecho, ese tiempo tampoco es automático, debido a que en ocasiones la pasta puede ser que, por algún motivo, una parte de la pasta haya salido, digamos que con una consistencia menor al 10%, salió con una consistencia del 1%, me invento. Entonces esa parte de la pasta se va a diluir un poco más lento, por lo tanto, en ocasiones, vamos a suponer que si el tiempo de mezclado establecido es de 10 minutos, por ejemplo, en ocasiones va a ser de 15, en ocasiones va a ser quizá de 20, dependiendo de la consistencia de la pasta que hemos ingresado a nuestro sistema. Entonces, por eso es que nosotros aquí en distribución de pasta lo hacemos como una segunda sección que representa nuevamente un procedimiento que se realiza de manera manual. Entonces, vamos a bajar esto y listo. ¿Qué pasa cuando nosotros presionamos el botón de suministrar? En este caso vemos que nuevamente se activa una señal, perdón, una señal de salida, que lo que hace es activar nuestra válvula de salida de pasta. Vemos que al activarse esta señal se cierra este contacto. Este contacto nuevamente hace uso de activa un timer. Este timer lo que hace es el procedimiento inverso del proceso de llenado. Es decir, si anteriormente nosotros utilizábamos un bloque sumador para controlar la cantidad de producto que estamos ingresando o que se está almacenando en nuestro tanque, ahora lo que estamos haciendo es implementar un bloque restador que lo que hace es simular la cantidad de, de producto que está saliendo a través de la válvula de suministro eh, con respecto a la cantidad, al nivel de producto que tenemos en el tanque. Es decir, está tomando la variable nivel de pasta que contiene el nivel total de pasta que tenemos en nuestro tanque mezclador y le está restando la cantidad en este caso, de una cantidad máxima que nosotros también vamos a establecer. ¿Para que Para de esa manera controlar el suministro o llevar una especie de disminución del nivel del tanque. Y vemos que asimismo, una vez que se activa esta señal, se realiza la mezcla correspondiente. Eh, Se activa la señal reset, que hace que este contacto se abra. Luego se cierre al momento de abrirse esta parte de aquí, se cierra nuevamente, se activa el timer y esto va a ser un procedimiento cíclico que va a tener un retraso de 1 segundo. Listo, entonces la siguiente parte del procedimiento, aquí lo que estamos haciendo es comparar el nivel de la pasta nuevamente con respecto al valor mínimo. Y esto lo hacemos ¿para qué? Para activar un indicador que nos indica, valga la redundancia, que nuestra pasta ya está en un nivel mínimo. En este caso lo hicimos solamente a modo de ejemplo, debido a que, como lo mencionamos, esta señal no la estamos utilizando digamos, para ningún proceso automático, solamente lo estamos utilizando para emitir notificaciones a través del HMI. Finalmente lo que estamos haciendo acá es controlar cuál es el nivel que tenemos en nuestro tanque. Lo estamos comparando. Si es que el nivel mínimo, vamos a suponer que la pasta llegó al nivel mínimo, que está denominado como un nivel bajo. Entonces, si ese nivel bajo, vamos a suponer que en ese nivel bajo
se activa, esta señal de nivel bajo se activa, entonces lo que estamos haciendo en este instante es hacer una comparación en donde vamos a obtener un máximo o un mínimo, y eso lo estamos utilizando también para regular el caudal de salida de nuestra pasta desde nuestro tanque mezclador hacia el siguiente proceso, hacia la siguiente parte del proceso, que es nuestro tanque reservorio. Y esto corresponde a la sección de suministro de pasta. Y finalmente pasamos con la explicación del sistema de depuración, que lo vemos que es la sección más cortita. Y el sistema de depuración está conformado por un sistema similar al de suministro, con la única diferencia de que en este caso estamos vaciando totalmente el tanque, es decir, no estamos llevando un registro de la cantidad de pasta que tenemos en el tanque, simplemente estamos disminuyendo a través de este bloque de restador. Asimismo, gracias a la implementación de este bloque, de este timer, con este bloque restador, lo que estamos haciendo es ir disminuyendo la cantidad de la pasta existente en nuestro tanque a razón de, en este caso, de 10 metros cúbicos por segundo. Eso sería toda la explicación con respecto al funcionamiento, bueno, a la implementación o a cómo está programado nuestro diagrama de bloques. Ahora procedemos con el HMI a verificar cómo ha sido implementado el HMI. Listo, entonces aquí vemos ya la pantalla del HMI. Este es todo el sistema que hemos explicado anteriormente. Vamos a hacer una recapitulación nuevamente de cómo es que funciona este sistema. Inicialmente, bueno, ya cuando nosotros presionamos el botón de Start, estamos a la espera de la señal de inicio de llenado de nuestro tanque. Entonces, cuando nosotros presionamos la señal Start, lo que estamos haciendo es mandando la señal para que la válvula, en este caso no la vemos porque la válvula está acá arriba, bueno, aquí abajo, para que la válvula se abra. Luego de un tiempo de 5 segundos, veremos cómo se activará el indicador ON, que nos dará a entender que ese motor se ha encendido. Por lo tanto, si el motor se ha encendido y la válvula está abierta, comenzará a elevarse el nivel de pasta que tenemos en el tanque. Es decir, si inicialmente estamos con un nivel de 0, comenzará a elevarse ese nivel de pasta a razón de, parece que era 5 metros cúbicos por segundo. Y eso lo va a hacer hasta alcanzar el nivel máximo. En este caso vemos que gracias a estos dos cuadritos que nos permite establecer los valores máximos y mínimos, al igual que las cantidades de químico que vamos a ingresar en nuestro tanque reservorio. Una vez que se alcancen estos valores, entonces vamos a suponer que ya se llenó la pasta hacia el valor máximo, entonces se mandaba una señal hacia la válvula BAQ1, que lo que hace es abrir esta válvula, y una vez que esta válvula se ha abierto totalmente, estamos hablando de un tiempo, de un retraso de 5 segundos, activamos el motor de esa válvula, que lo que hace es tomar el líquido que se encuentra en su reservorio, el químico, perdón, que se encuentra en su reservorio, y empujarlo a través de la tubería hacia el tanque reservorio. ¿Para qué? Para, bueno, más adelante producir el proceso de mezclado. Entonces, una vez que ya se ha completado el total de, bueno, la cantidad total de químico 1 que vamos a utilizar, se manda la señal hacia la válvula BAQ2. Lo que hace es permitir el paso del químico número 2 hacia el tanque reservorio. Tal como lo hemos mencionado anteriormente, el procedimiento de llenado de la pasta y de los químicos es un procedimiento que se realiza de manera automática y de forma secuencial, siguiendo la secuencia pasta, químico 1 y químico 2. Finalmente, ya cuando se ha culminado con el llenado o con la descarga del químico 2 hacia el tanque mezclador, entramos en un modo de espera, en donde si el operario no inicia el proceso de mezclado de todo el producto, entonces este sistema no va a arrancar automáticamente. Y esto lo hacemos ¿por qué? Porque como lo habíamos mencionado anteriormente, este procedimiento no se lo realiza constantemente, por lo tanto no conviene tener un sistema totalmente automatizado.
Además, también porque podemos, de esa manera podemos controlar que la cantidad de pasta que haya ingresado hacia nuestro tanque reservorio ha sido la correcta, o realizar controles de calidad con respecto a la cantidad de químico que ha ingresado hacia nuestro sistema. Y también podríamos hacer, por ejemplo, un control, es decir, si ya realizamos el mezclado y verificamos que la coloración que hemos obtenido no es la correcta y necesitamos ingresar más químico, entonces simplemente activamos el ingreso del químico que necesitemos y nuevamente de forma manual podemos iniciar el proceso de mezclado hasta obtener los resultados que nosotros estemos buscando. Listo, entonces una vez que nosotros, solamente cuando nosotros presionemos este botón que indica mezclar, entonces se activará este motorcito. ¿Cómo sabemos que está activado? A través de este indicador, en este caso un indicador on que nos dirá este motor está encendido y las hélices dentro del tanque mezclador comenzarán a girar. ¿Para qué? Para producir ya una pasta homogénea. Asimismo, ya cuando nosotros consideremos que ya el producto se ha mezclado correctamente y la pasta se mantiene con un color homogéneo, entonces podemos presionar nuevamente el botoncito mezclar, que lo que hará es detener o apagar en este caso la señal que energiza nuestro motor y lo enciende. Entonces de esta manera ya estamos listos ¿para qué? Para pasar al siguiente procedimiento, que puede ser ya sea la depuración o la distribución de esa pasta. Para ello nosotros hemos implementado en este caso dos botoneras más. En este caso el botón que indica suministrar pasta, que lo que hace es activar esta válvula, abrir esta válvula y dejar pasar el producto que tenemos en el tanque reservorio, bueno, en el tanque mezclador, hacia el tanque reservorio de pasta de la planta. Y de la misma manera hemos implementado un botón denominado como depuración, que nos sirve como un sistema de, valga la redundancia, un sistema de depuración. ¿Para qué? Por ejemplo, para realizar una limpieza interna de la mezcladora, o simplemente por ahí hay una pieza que no está funcionando bien para reemplazarla. Entonces, de esa manera nosotros necesitamos depurar completamente este tanque en el caso de que haya sobrado residuos y proceder a hacer el trabajo que nosotros requiramos para mantener este equipo funcional en todo momento. Aquí en el HDI lo que observamos también es un recuadro en donde tenemos una serie de indicadores que lo que hacen o su función es, valga la redundancia nuevamente, indicar al usuario en qué fase del proceso está. Por ejemplo, si estamos en el proceso de ingreso de pasta hacia el tanque mezclador, se activará aquí un indicador que nos diga que la pasta está circulando a través de la tubería y se está llenando. De la misma manera, cuando comience a caer el químico 1 hacia el tanque, se activará este indicador que nos dará a entender que el químico 1 está siendo descargado, de la misma manera el químico 2. Finalmente tenemos este indicador que nos da a entender que el producto ha sido mezclado o que se está produciendo el mezclado de producto. Asimismo tenemos los indicadores que nos permiten observar que la pasta está siendo descargada hacia el tanque reservorio o simplemente el residuo de pasta que tenemos en nuestro tanque está siendo depurado a través de estos indicadores que observamos en el HMI en la esquina superior derecha. Listo, una vez indicado cómo funciona, cómo está implementado nuestro programa, procedemos con la simulación. Vamos al bloque principal y realizamos el procedimiento de, comenzamos a simular. Esperamos que cargue nuestro programa.
Abrimos ahora el PLC Sim. Una vez que se ha abierto el PLC Sim, creamos un nuevo proyecto. Esperamos que se cargue nuestro PLC Sim. Listo, ahora procedemos a crear el proyecto, perdón, el archivo. Esperamos que cargue totalmente. Añadimos el archivo de SimTable, agregamos las variables. En este caso son todas las variables que hemos utilizado en nuestro programa. A pesar de que estoy viendo que hay variables, sí, ya. Ahora procedemos a iniciar la simulación. Nos vamos hacia nuestro diagrama de bloques. Seleccionamos visualizar la simulación. Esperamos a que se sincronice. Una vez que se ha sincronizado, vamos con el HMI. De la misma manera iniciamos la simulación de nuestro HMI. Bueno, vamos a cortar el video hasta que cargue todos los programas y podamos iniciar con la simulación. Listo, entonces una vez ha cargado nuestro HMI, entonces vemos que nuevamente vamos hacia vamos hacia nuestro diagrama de bloques y abramos nuestro HMI. Listo, en este caso procedemos a ingresar cuáles son los valores máximos. En este caso vamos a poner, por ejemplo, un mínimo a modo de ejemplo, solamente es una cantidad de 30 metros cúbicos y un máximo suponiendo de, no sé, 100 metros cúbicos. Y finalmente ponemos el químico 1, pongamos que queremos ingresar 7 metros cúbicos y el químico 2, pongámosle 5 metros cúbicos. Listo, entonces, ahorita hemos seteado los valores que necesitamos en nuestro sistema. Ahora procedemos a iniciar con la simulación. Recordemos que cuando nosotros presionemos el botón Start, lo que vamos a hacer es activar primero la apertura de la válvula, posteriormente el encendido de la bomba y comenzaremos a ver cómo comienza a elevarse el nivel de pasta que tenemos en nuestro tanque. Entonces iniciamos allá. Una vez que se ha alcanzado el nivel máximo, es decir, cuando este nivel del tanque alcance el nivel máximo que corresponde a 100 metros cúbicos, veremos cómo de forma secuencial se irá activando el motor 1, que corresponde al llenado del químico 1, y posteriormente se encenderá el motor 2, que corresponde al proceso de llenado del químico número 2. Y en ese instante se apagará ya una vez que se alcance el nivel establecido, en este caso del químico de 5 metros cúbicos, es decir, tendremos un valor final de 112 metros cúbicos dentro de nuestro tanque reservorio. Entonces nuestro sistema entrará en un modo de espera, que lo que hace, o bueno, que lo que conseguimos con ello es
digamos, poder realizar algún control de la cantidad de los productos que ha ingresado en nuestro tanque. Y en este caso estamos solamente al pendiente, o bueno, estamos solamente o bueno, necesitamos solamente mandar la señal para que el sistema de mezclado se comience a efectuar. Entonces, ya tenemos los valores establecidos, procedemos con la simulación. Seleccionamos Start, contamos 5 segundos, 4, 5, se tiene que activar nuestro motor. Vemos que ahí se activó nuestro motor y de la misma manera se nos activó el indicador que nos dice que se está llenando de pasta. Vemos como poco a poco comienza a subir a razón de 10 metros, de 5 metros cúbicos por segundo el nivel de pasta hasta alcanzar un nivel máximo. Vemos que una vez que se alcanza el nivel máximo, se desactiva el indicador, se apaga el motor, pasan 5 segundos, que es el tiempo de apertura, y se enciende el motor número 1. Y asimismo se nos activa el indicador número que nos da a entender que se activa, que está ingresando el químico 1. Asimismo, se activa el motor número 2, se activa el indicador número 2, vemos cómo comienza a llenarse y, tal como lo mencionamos al inicio, cuando se alcanza un volumen total de 112 metros cúbicos que corresponden a la suma del nivel de la cantidad de pasta que hemos ingresado con los químicos, con la cantidad de químicos que hemos ingresado hacia nuestro tanque, entonces el sistema se detendrá automáticamente. En este caso lo que procederemos a hacer es desactivar la señal de salida para que el procedimiento no se repita. Listo, entonces en este caso, perdón, desactivamos la señal. Entonces en este caso lo que hacemos es lo siguiente. Ya una vez que están ingresados los productos, necesitamos mezclar los químicos con la pasta. Entonces seleccionamos el botón mezclar. Vemos cómo el motor pasa a un estado de encendido. Repetimos, este procedimiento no es automático, por lo tanto está, bueno, queda a nuestro criterio la cantidad de tiempo que vamos a mantener encendida la mezcladora hasta obtener una mezcla totalmente homogénea. Entonces vamos a suponer que ya pasaron 10 minutos y yo considero que ya la mezcla está totalmente homogénea, por lo tanto quiero apagar ese motor. Simplemente lo que hago es irme al HMI nuevamente, presiono el botón mezclar y vemos cómo el motor se ha apagado. De esa manera he controlado de forma manual el estado de, bueno, el tiempo de mezcla de nuestros productos. Y finalmente vamos a suponer que yo voy a suministrar la pasta hacia el tanque reservorio. Vemos que comienza a disminuir a razón de 5 metros cúbicos por segundo la cantidad de pasta que nosotros tenemos en nuestro mezclador y se va transfiriendo hacia el tanque distribuidor. En este caso vemos que la válvula de distribución de pasta se mantiene activa. Vemos cómo comienza a disminuir ahora a razón de 2 metros cúbicos por segundo. Eso es debido a que nosotros hemos establecido cuando se sobrepasa el nivel mínimo, que es de 30 metros cúbicos por segundo, también cambia la razón de distribución de pasta. Esto lo hicimos solamente a modo de ejemplo, así que no tiene ninguna aplicación válida. Una vez que hemos terminado de suministrar, vamos a verificar que nuestro tanque se quedó en cero. En este caso tenemos un valor mínimo 3 de 1 metro cúbico por segundo. Esto de aquí solamente es una referencia debido a que no es que nosotros estamos entregando más pasta de la que ingresamos, sino que es el nivel que está marcando en este momento el sensor. En este caso puede ser solamente una mala configuración. Bueno, podemos tomarlo como una mala configuración. Ya en la vida real, el sistema, el nivel, bueno, el sensor nos mandará un valor de 0 en el caso de que ya no contemos con pasta dentro del tanque. Finalmente desactivamos la señal de suministrar y procedemos nuevamente con el sistema de llenado. Vamos a suponer que ahora vamos a llenar a razón de 200 metros cúbicos por segundo. Iniciamos el procedimiento. Vemos cómo tiene que comenzar a activarse. Se activó, una vez que se activa, comienza a subir a razón de 10 metros cúbicos, perdón, de 5 metros cúbicos por segundo. Y también se nos activa el indicador. Una vez que alcance la cantidad de 200 metros cúbicos dentro del tanque reservorio, tiene que
mandar la señal hacia la válvula del químico 1 para aperturarla, y luego de un tiempo de 5 segundos se activará el motor que permitirá el paso del químico 1 hacia el tanque. Y hemos alcanzado el valor máximo. En este caso tenemos un valor de 204 debido a que, como vimos al inicio, se comenzó a llenar a razón de 5 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, el valor, bueno, iba a haber una cantidad que terminaba en 199. Por lo tanto, si sumamos 199 más 5, entonces alcanza ya la cantidad de 200 metros cúbicos. Bueno, se sobrepasa la cantidad de 200 metros cúbicos por segundo, de 200 metros cúbicos. Y en este caso estamos pasando con 4 metros cúbicos, que al final no representa mucho, digamos, un exceso de producto, dado que en este caso un tanque reservorio tiene una capacidad de 400 metros cúbicos de almacenamiento. Entonces vemos que así ya se han ingresado los químicos, y ahora vamos a detener el proceso de llenado, y ahora procederemos a configurar, perdón, a utilizar o a probar el sistema de depuración, que tal como lo mencionamos, funciona de la misma manera que el sistema de distribución, con la única diferencia de que en este caso estamos depurando el sistema en caso de que, por ejemplo, la pasta no pasó el estándar de control y necesitamos evacuar todo ese producto que tenemos almacenado, o simplemente por temas de mantenimiento hemos decidido, digamos, evacuar todo el producto para realizar un reemplazo de alguna pieza, el mantenimiento del equipo, o simplemente una limpieza para garantizar que todo el mecanismo funcione de manera correcta. Entonces, de esa manera nosotros hemos demostrado el funcionamiento de nuestro ejemplo, del ejemplo desarrollado a modo de examen, bueno, del ejemplo desarrollado para la evaluación del examen. Espero que la explicación del ejercicio haya sido la adecuada, y agradezco el tiempo prestado a este video. Gracias.